Bueno, buenos días a todos. El día de hoy entonces es una lesión que es rara, que se origina de remanentes de la noche. Se ha presentado a nivel de dos partes en la infancia, a nivel esfenoclival, ¿sí? Y a nivel del sacro. Estas dos partes también son compartidas por la presentación en adultos. Histológicamente se han diferenciado a través del tiempo tres tipos de cordomas. La presentación clásica y dos que son atípicas, que son la condroide y la habitantes. Y del total de todos estos cordomas, menos del 5% se presentan antes de los 10 años de edad. Entonces vean que es una incidencia que es baja y que en los niños es aún más baja todavía. Y a diferencia de los adultos, la presentación más frecuente de los cordomas en la infancia son a nivel esfenoclival. Un porcentaje muy pequeño se presenta a nivel sacrococcígeo. Los reportes de casos de pacientes que han tenido cordomas a nivel sacrococcígeo en la infancia siempre han sido en menores de 5 años. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque la población que presenta este tipo de tumores son aquellos niños muy pequeños, o sea, aquellos menores de 5 años, a nivel del sacro. El resto, en pediatría, se caracteriza porque son a nivel intracraneal. Desde el punto de vista patológico, entonces tenemos tres subtipos. El clásico, que representa 64.4% de los cordomas, afortunadamente, porque es el que mejor pronóstico tiene. El condroide, que representa 13.5%, y el desdiferenciado, que representa el 22.4%. Estos dos juntos se les llama también cordomas atípicos y van a tener un impacto en el pronóstico que es muy distinto a la presentación clásica, como lo vamos a ver más adelante. Característicamente, la tensión inmunistoquímica con el cual se hace el diagnóstico o el patognomónico de esta patología es la tensión con Brachyury. Sí, aquí vemos una tensión normal, hematocinina de eosina, y cuando se le aplica la inmunistoquímica, mire que pintan pues como estos puntos rojitos sobre el fondo azul, y esa tensión es muy específica para este tipo de tumor. Digamos que desde el punto de vista molecular se ha venido avanzando mucho en el estudio de estos tumores y voy a mencionar solamente dos aspectos puntuales que son importantes en estos momentos en el desarrollo de terapias biológicas. Uno es que en esos tumores hay un aumento de los receptores de tirosina quinasa, principalmente factor de crecimiento epitelial, y para esto, digamos, se ha desarrollado un target, y mutaciones de los genes TSC1 y 2 que están implicados en la vía mTOR, que para eso también se han desarrollado moléculas biológicas, que vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista clínico, entonces tenemos que cuando presentamos cordomas a nivel intracraneanos, la mayoría de estos chicos se van a presentar con paresias o con parálisis del sexto par craneal, principalmente, que puede ser unio bilateral, y también puede estar acompañado de compromiso de pares bajos. Síntomas de hipertensión endocraniana, pues es menos frecuente. Cuando se presentan suelen debutar con cefalea, o si están muy pequeños, pues con aumento del perímetro cefálico. Un porcentaje también pequeño puede presentar síntomas piramidales, depende pues del compromiso compresivo de la unión bulbomedular, pero no es pues tan frecuente verlo. Y hay otros síntomas que son realmente pues raros, que son la tortícolis, la epístasis, cuando hay una infiltración importante a nivel de la nasofaringe, rinorrea, infecciones respiratorias recurrentes o trastornos endocrinológicos cuando hay un compromiso de la hipófisis, cuando hay una infiltración importante de la silla turca. Pero lo más frecuente es que el paciente se presente con un sexto par, que puede ser bilateral, ¿sí? Y puede estar o no acompañado de pares bajos. Es la presentación más frecuente. Cuando estamos hablando de los cordomas sacrococcígeos, como estamos hablando de una población que son niños muy pequeños, menores de 5 años, principalmente entre el año y los 2 años, suelen presentarse con una masa protruyente a nivel lumbosacro, que muchas veces cuando llegan a consultar ya es una masa que está ulcerada. La mayoría de esos pacientes tienen compromiso esfinteriano, ¿sí? Puede a veces presentarse con un síndrome de caudequina completa, y a nivel de la columna vertebral puede presentarse una deformidad espinal evidente por la masa pues que les dije que se presenta
en estas edades. Cuando vamos a hacer el estudio imaginológico de estos pacientes, digamos que tanto la tomografía como la resonancia nos aportan datos importantes. En la tomografía vamos a ver una lesión que genera una lesión lítica, ¿sí?, a nivel del clivus, y que puede comprometer el esfenoides, el clivus y también lo que es C1 y C2. Y dependiendo de la extensión de esta lesión, vamos a ver más adelante qué es el tipo de abordaje que se le hace para la resección. Esa lesión lítica muchas veces se caracteriza por ser lesiones en sacabocado, ¿sí? Y a veces podemos tener lesiones poco perceptibles que en la tomografía se ven como pequeñas lesiones líticas y tener una masa importante. Pero la tomografía, digamos que nos ofrece de entrada pues como una pista diagnóstica de este tipo de tumor. En la resonancia entonces tenemos que es una lesión que en el T2 es hiperintensa, que es una hiperintensidad homogénea, pero que tiene como unos septos, ¿sí? Como unas separaciones por unos septos hipointensos, y eso es característico del tumor. Vemos, por ejemplo, entonces, en este ejemplo, una masa que protruye, que viene del esfenoides, que ya tiene gran compromiso, del clivus, perdón, que ya tiene gran compromiso del esfenoides, que ha comprometido ya el arco de C1, y la masa, digamos, protruye hacia la región rectofaringea y hacia el canal comprimiendo el óvulo medular. Pero característico es que en el T2 es una masa que es hiperintensa homogénea, separada como por unos septos. Bueno, entonces, desde el punto de vista del tratamiento, vamos a diferenciar los cordomas que se dan a nivel intracraniano o esfenoclivales, y los cordomas a nivel del clivus, del sacro. Lo primero entonces, cuando vamos a hacer el enfoque de manejo de sus pacientes, es hacerle una biopsia. ¿Sí? Sin diagnóstico nosotros no podemos proceder a definir un plan terapéutico completo. Siempre tenemos que tener el nombre y apellido de la lesión. Entonces, antes de tomar cualquier decisión, hay que hacer una biopsia, confirmar el diagnóstico y descartar que no sea otro tipo de tumor primario espinal o de la base del cráneo, ¿sí? Porque podemos estar, por ejemplo, ante un condrosarcoma o ante cualquier otra lesión que a veces tienen un pronóstico o un manejo distinto al del cordoma. Entonces, primero, biopsia, ya sea en el sacro o ya sea a nivel del clivus. Cuando entonces tenemos ya el diagnóstico, entonces ahora sí podemos hablar pues de la parte quirúrgica. Entonces, cuando tenemos cordomas a nivel esfenoccipitales o esfenoclivales, perdón, el objetivo principal es hacer la mayor resección posible segura. Pero vamos a ver más adelante que esto es cierto en este medio en pacientes que tienen cordomas clásicos. En los atípicos vamos a ver que puede haber algunas variaciones. Entonces, pero digamos para la población en general, el objetivo es hacer la mayor resección posiblemente segura. Y decimos que posiblemente segura porque este tipo de lesiones tienen altas tasas de recurrencia. Y como tienen altas tasas de recurrencia, pues a veces, digamos, entrar a ser muy agresivos con la cirugía y dejar un paciente desde el punto de vista neurológico muy comprometido y que comprometa su calidad de vida, pues no es el objetivo. Claro, tenemos que tratar de sacar lo que más podamos, pero eso sí, hay que tratar de dejar un paciente en buenas condiciones, o por lo menos sin hacerle más daño de lo que ya tiene. El abordaje dependerá del tamaño de las lesiones y las estructuras involucradas. Y cuando digo el tamaño de las estructuras involucradas, es si solamente compromete la región esfenoclival o hay compromiso más caudal que comprometa C1 y C2. Cuando hay compromiso desde el clivus hasta la odontoides, la vía endoscópica transnasal, digamos que es una buena opción, una vía endoscópica extendida, como llaman, es una buena opción, y digamos que podría haber una buena resección a nivel de esta vía. Pero cuando ya bajamos más y hay un compromiso muy extenso, como vemos en la imagen de la resonancia, que compromete hasta C3, C4,
ya toca hacer una vía transoral y muchas veces hay que hacer una división mandibular y de la lengua para poder alcanzar esos niveles tan bajos. Y lo otro es que en la mayoría de las series la resección completa es más bien difícil de alcanzar. Solamente en diferentes series se han reportado resecciones completas entre el 0 y el 34%. Miren que la literatura como tal nos dice que las resecciones completas de este tipo de lesiones pues son muy difíciles por la localización y las estructuras que se comprometen con esos tumores, pero siempre pues tenemos que tratar de hacer la resección máxima posible, pero preservando la seguridad del paciente. Cuando hablamos de los cordomas a nivel sacrococcígeo, entonces lo mismo, el objetivo es hacer la máxima resección posible, pero esta resección debe ser respetando la cápsula tumoral, por lo cual debe hacerse una resección en bloque, esto evitando que haya diseminación del tumor o lesiones metastásicas a otros niveles, como vamos a ver más adelante, que tienen cierta, la pediátrica y más antes de los 5 años, tienen cierta predisposición a que este tipo de tumores hagan metástasis. Entonces, siempre hacer una resección en bloque, respetando la cápsula tumoral, por lo que este tipo de cirugías requieren muchas veces un acompañamiento multidisciplinario para poder hacer una resección en bloque completa y pues tratando de preservar, de no hacerle más daño al paciente. Cuando el compromiso del tumor está sobre ese 3 o por debajo, una vía posterior puede ser suficiente para hacer la resección, pero si el cordoma tiene un compromiso que está a C2 o por encima de C2, ¿cierto? Toca hacer ya un abordaje 360 grados y ya tocaría hacer una estabilización espinopélvica con tornillos ilíacos, ¿cierto? Y una reconstrucción anterior. Si logramos hacer una preservación de C2, hay un chance del 50% de que de pronto sus pacientes puedan tener una preservación total o parcial de los esfínteres, ¿sí? Y en una serie de 25 pacientes pediátricos que se hizo en 2011, les traigo este dato porque eso es importante, en la cual se le hizo una resección completa en bloque y se les dio cirugía más radioterapia, el resultado de todas maneras fue pobre porque tenían altas tasas de recurrencia y metástasis. Una vez entonces logramos hacer la resección quirúrgica, el segundo paso es llevar a los pacientes a radioterapia. La radioterapia junto con la resección completa ofrece una sobrevida de hasta entre un 40 y un 75% a los 5 años, pero esta tasa de sobrevida es de los pacientes con cordomas clásicos. Vamos a ver más adelante que los atípicos tienen otro comportamiento. Sin embargo, estos tumores requieren unas dosis muy altas de radioterapia convencional, hasta 70 grays. Esos pacientes, como requieren estas dosis tan altas, obviamente pues van a tener unos efectos secundarios muy importantes y que se van a presentar con mayor frecuencia comparado con los adultos, como por ejemplo la deficiencia pituitaria, daño cognitivo, radionecrosis, trastornos del crecimiento e infertilidad. Por eso, digamos que actualmente la mejor opción para esos pacientes es la protonterapia, pero lastimosamente en nuestro medio pues esto no existe, y es poco probable que en el corto o mediano plazo se logre construir un acelerador de partículas para montar una protonterapia en Colombia, y pues las personas que tienen mayores capacidades económicas son las que pueden llegar a Estados Unidos a hacer este tipo de terapia. Entonces, aquí en Colombia tenemos la resección más la radioterapia convencional. Desde el punto de vista de la quimioterapia, digamos que la quimioterapia en este tipo de tumores tiene muy poca evidencia, prácticamente no es recomendada ni se utiliza. Sin embargo, se han reportado que en algunos pacientes con cordomas desdiferenciados, que tienen un comportamiento muy similar a los condrosarcomas, podría ofrecerse un ciclo de quimioterapia, pero eso tiene que ser pues el manejo conjunto con el oncólogo y que la familia esté dispuesta pues como a sopesar el riesgo-beneficio, teniendo en cuenta que muchas veces utilizando este tipo de quimioterapias, como la ifosfamida, la etoposide, la doxorubicina, pues el paciente no va a tener ningún beneficio desde el punto de vista pronóstico y sí puede, digamos, generarle muchas molestias al paciente, pues digamos, desmejorarle la calidad de vida mientras recibe esa quimioterapia.
Eso tiene que ser pues como muy seleccionado y para casos muy particulares y siempre pues que sea una decisión en conjunto con el oncólogo. Sí se le va a aplicar, pero eso tiene muy poca evidencia. Y lo que les mencionaba ahorita sobre los biológicos para esos pacientes, se ha venido desarrollando dos tipos de biológicos. Uno son los inhibidores de la tirosinquinasa, como el imatinib, y los otros son los inhibidores de la vía mTOR, como el cetuximab y el gefitinib, ¿sí? Que se usan principalmente en pacientes que tienen cordomas acrococcígeos, y esto digamos que tiene más evidencia en el uso de los pacientes adultos. ¿Sí? Y digamos que en los adultos se han hecho más estudios y digamos, de pronto se tiene más claridad en las indicaciones de uso de esos biológicos, pero en los niños eso tiene muy poca evidencia y solamente hay algunos reportes de casos donde se ha utilizado y digamos que las tasas de recurrencia y sobrevida no son muy diferentes a cuando se utiliza solamente la cirugía más la radioterapia. Entonces digamos que existen, podrían digamos aplicarse en casos seleccionados, siempre de mano del oncólogo, pero en la pediátrica estos inhibidores no tienen mucha evidencia. Desde el punto de vista entonces pronóstico, que eso es muy importante en estos tumores, tenemos que diferenciar los tres tipos de subtipos, el clásico y los atípicos, que son el condroide y el desdiferenciado. Entonces, el clásico, como les había mencionado, tiene una sobrevida buena con resección más radioterapia de hasta 5 años de edad, hasta los 5 años del 66%. Sin embargo, cuando entonces ya hablamos de los atípicos, la sobrevida con cirugía y radioterapia cae drásticamente. Cuando tenemos un cordoma condroide, la sobrevida en promedio con cirugía más radioterapia está entre los 15 y los 19 meses. Y cuando tenemos un cordoma desdiferenciado, la sobrevida sí es muy pobre, así sea con cirugía, así tenga cirugía y radioterapia, una sobrevida entre 3 y 6 meses de edad. Entonces, digamos que cuando tenemos un cordoma desdiferenciado, tenemos que sopesar muy bien si vamos a someter a este paciente a cirugía, teniendo en cuenta que así le hagamos cirugía y radioterapia, pues la sobrevida es muy pobre en esos pacientes. Las metástasis, cuando tenemos niños menores de 5 años, o sea, aquellos que tienen cordomas sacrococcígeos principalmente, ¿sí? Y que pueden tener una presentación atípica, las tasas de metástasis son altas, hasta el 60%, ¿sí? Cuando ya tenemos niños más adultos, mayores de 5 años y que de pronto tienen una presentación clásica, pues las tasas de metástasis son más bajas, que pueden llegar hasta el 8.7%. Sitios más frecuentes de metástasis a nivel pulmonar principalmente, 78.5% de los casos, nódulos linfáticos 14.2%, y de forma, digamos, más rara puede presentarse a nivel de hígado, puede presentarse como diseminación leptomeningia a nivel renal, de suprarrenales o a nivel del corazón, solamente 7.1%, sumando todos estos sitios. En los subtipos atípicos, lo que se ha visto es que la resección total no ofrece un beneficio en términos de sobrevida cuando se compara con una resección subtotal o una biopsia, ¿sí? Por eso les decía que es muy importante tener en cuenta el diagnóstico histológico en esos pacientes, porque si nosotros tenemos un condroide o un desdiferenciado, tenemos que sopesar muy bien, en acuerdo con la familia y el oncólogo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con el paciente y qué le vamos a ofrecer? Si vamos a ofrecerle una cirugía, qué tan mórbida es esa cirugía, ¿sí? Teniendo en cuenta el pronóstico tan pobre que tienen estos pacientes. Y esto es una tabla que les traigo de una serie de casos, porque la mayoría de la literatura en pediatría para estos cordomas son series de casos, ¿cierto? Porque es una entidad que es realmente rara. En este caso fueron 9 pacientes, la edad promedio fue más o menos 10 años, ¿sí? Las lesiones se localizaron principalmente en el clivus o en la región craneal. Los abordajes fueron variados entre vía endoscópica nasal y vía transoral, pero lo que les quiero decir es que mire las diferencias. Vean, en los pacientes que tenían una presentación clásica, todos tuvieron resección más radioterapia, tuvieron un buen desenlace, los que tenían una presentación clásica del tumor. Pero aquellos que tenían una presentación atípica del tumor, a pesar, cuando usted compara la resección total con la resección parcial o la biopsia, tenían un mal desenlace, ¿sí? Tenían un mal desenlace o pues un pobre pronóstico a corto plazo, por una parte.
Pero también lo que les quería llamar la atención es que hubo 2 casos en los cuales solamente se le hizo una biopsia que reportó que era una lesión clásica, y cuando se les dio protonterapia tuvieron un buen desenlace comparados con los pacientes a los cuales se les hacía resección más radioterapia convencional. Entonces digamos que esto es llamativo, digamos que la protonterapia es como la forma de tratamiento de elección de esos pacientes que les va muy bien, inclusive miren en este caso que fue solamente una biopsia, entonces con una resección más la protonterapia, pues obviamente esos pacientes van a tener una muy buena sobrevida. Pero lo que sí definitivamente, digamos que no tienen un mal desenlace son aquellos que tienen esa presentación atípica, sea condroide o diferenciada, a pesar de que tenga una resección total. Como conclusiones, entonces, tenemos que, antes que nada, cuando tenemos un paciente con una lesión sospechosa de un cordoma, primero una biopsia para poder confirmar el diagnóstico y el subtipo histológico, y con eso tomar una decisión. Lo vamos a someter a una cirugía, que normalmente es bien mórbida, o solamente vamos a darle manejo paliativo, dado que si es un atípico condroides diferenciado, pues la sobrevida va a ser muy mala, y siempre hay que, digamos, seleccionar muy bien los pacientes. Si está ante un subtipo clásico, ofrezco la resección más completa posible, sin generar más daño, y pues radioterapia, que es lo que hay en nuestro medio. Ojalá, si tiene pues el dinero y las capacidades, pues que vaya a Estados Unidos y haga protonterapia, pero pues si no, pues nada, toca hacerle radioterapia convencional. Y si es atípico, la decisión de cirugía dependerá de cada caso, pero como les había dicho, pues son situaciones o tumores que tienen mal pronóstico de entrada, y pues hay que sopesar muy bien la decisión con el oncólogo y la familia. Y el uso de biológicos tiene muy poca evidencia en la edad pediátrica, podría ser una opción, pero eso tiene que ser, digamos, siempre en manejo conjunto con el oncólogo, y pues para pacientes muy seleccionados, a ver qué también le puede ir al paciente. Y obviamente necesitan más estudios para poder, digamos, tener una recomendación clara respecto al uso de estos agentes. Bueno, eso es lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Joan, gracias. Por lo que veo es más o menos lo mismo que el adulto, ¿no? Una muerte que por lo que veo es más o menos similar a lo que se presenta en el adulto. Una enfermedad de unos 5 o 6 años con una muerte lenta. ¿Ustedes tienen algún caso de cordoma ahora o qué? Que presentamos este tema. Profe, realmente nos ingresó, pues este tema lo habíamos escogido sin ningún caso en el momento cuando lo escogimos, pero nos ingresó un paciente con una lesión esfenoidal lítica hace que la semana pasada, y pues apenas vamos a hacerle la biopsia hoy, pero sí parece que sea un cordoma. Y el niño tiene 9 años. Eduardo, ¿has tenido algún cordoma antes o no? Yo nunca he visto un cordoma en un niño.